¿Qué sucede cuando un influencer empieza a ganar dinero por campañas que le contratan, colaboraciones, etcétera? Pues lo normal es que inicie como persona física y en el mejor de los casos que empiece a facturar, pero estamos hablando de que es ya un negocio, ya no eres el amateur que graba un video y lo sube y ya está. En cuanto empiezan a aumentar los ingresos, pues este esquema de persona física ya no te va a ser tan funcional, porque empiezas a tener más responsabilidades, no solo fiscales, sino incluso hasta comerciales. Bienvenidos a Ley y Likes, el primer podcast en español con consejos legales específicamente dedicados a influencers y creadores de contenido. Así que si te dedicas a esta industria, estás en el lugar correcto. El día de hoy quiero empezar con una noticia que trascendió en medios. Resulta que la influencer conocida como Pía Díaz fue procesada porque se le hizo muy fácil meterse a la guardería ABC. Ustedes conocen lo que sucedió en este lugar, que ya tiene años de ocurrido, pero resulta pues que las investigaciones continúan. El área está cerrada, está acordonada, ustedes lo han visto incluso hasta en series de televisión, pues cómo llega la policía, ponen cintas, ponen sellos y la gente no puede entrar. ¿Por qué? Pues porque es un lugar en donde ocurrieron sucesos calificados como delito. Entonces, si de alguna manera tú entras a esa área, pues puedes alterar algunos elementos probatorios. Que ya lleva muchos años, bueno, eso ya es cuestión de la autoridad. Tú no te puedes meter. Resulta que esta mujer no nada más se metió, sino que lo documentó. Ya hay evidencia. Ella grabó contenido dentro de la guardería y evidentemente pues le cayeron, como dicen comúnmente, y ahora me parece que está indiciada por encubrimiento. ¿Por qué por encubrimiento? Pues precisamente porque al alterar una zona restringida en donde hay elementos probatorios, pues de alguna manera se puede alterar toda la investigación que se está llevando a cabo. Me parece que no ha pasado más que de un tema de restricción de movilidad, es decir, ella no puede cambiar de domicilio a la ciudad en donde está y tiene que estar yendo a firmar. Hombre, qué necesidad. Yo, la verdad, no creo que el contenido que haya generado en este lugar, pues realmente valga la pena o le genere el valor o los ingresos que compensen pues el estar sujeta a proceso. Por eso mi recomendación es que antes de que se vayan a lanzar a hacer cierto tipo de contenido que pudiera tener alguna implicación legal, asesórense, investiguen o incluso pues contraten a un abogado, ¿no? Pregúntenle, digo, una asesoría de un abogado, ¿cuánto les puede costar? Díganle, oigan, quiero pues grabar en este lugar, ¿hay alguna restricción? ¿Me puedo meter en algún problema? Fíjense que a mí en lo personal sí me han buscado, sobre todo cuando van a utilizar imágenes de niños, o sea que graban un video en donde un niño va a aparecer, pues ahí sí la recomendación siempre va a ser obtener el consentimiento firmado por los padres. Recuerden que en situaciones en donde se ven involucrados derechos de imagen, siempre se tiene que limitar el tiempo, el objeto y el medio. Entonces digo, ya en episodios anteriores hemos hablado de eso, si los quieren revisar, con todo gusto. Pero bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Es un tema muy importante que incluso yo les diría, se lo recomienden hasta a personas que no se dedican al tema de creación de contenido, porque es precisamente cómo pasar de creador a empresario, vamos a decirlo así. Vamos a determinar cuál es la figura jurídica más adecuada que les va a servir a ustedes para empezar su negocio. Recuerden que estamos ya hablando de un negocio, ¿no? El chiste es que ustedes pues generen un sistema, generen una maquinita que vaya pues produciendo dinero para ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Pues precisamente de qué les conviene más, si empezar como persona física, constituirse como persona moral, y también pues vamos a tratar algunos temas fiscales vigentes en México. Aquí sí, en cuestión fiscal, me voy a limitar a los Estados Unidos mexicanos.
En cuestión societaria, pues yo creo que si me están escuchando en otro país, pues la verdad es que los regímenes societarios se parecen bastantes, pero también pues voy a referirme más bien a lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles y un poquito a la Ley del Mercado de Valores. ¿Qué sucede cuando un influencer empieza a ganar dinero por campañas que le contratan, colaboraciones, etcétera? No a grabar contenido, porque a grabar contenido, pues bueno, ahí sí de entrada, pues entra la protección de derechos de imagen y propiedad intelectual. Pero ya cuando empieza a ser un negocio, cuando lo empiezan a contratar, ¿qué pasa? Pues lo normal es que inicie como persona física y en el mejor de los casos que empiece a facturar. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque esto, y la verdad no se los recomiendo, pero sucede mucho, pues que empiezan a recibir el ingreso y pues como entra, pues así lo dejan, ¿no? No tienen realmente una estructura establecida, no tienen una planeación como negocio que precisamente pues les permita ir ya etiquetando los ingresos, saber cuáles son las responsabilidades tributarias de recibirlo y sobre todo emitir facturas. Recordemos que si los empiezan a buscar empresas, ni siquiera grandes, pueden ser incluso pequeñas, medianas, les van a pedir factura. ¿Por qué? Porque sus clientes pues van a necesitar deducir esos gastos, ¿no? A final de cuentas, pues son gastos de promoción, de mercadotecnia, de publicidad, y a ellos sí les sirve la factura. Entonces, mi recomendación inicial es que si vas a empezar como persona física, sepas en qué régimen te debes de constituir. Aquí en México está el régimen simplificado de confianza, el RECICO, que es bastante bondadoso en cuanto a impuestos sobre la renta. Estamos hablando que te cobran el 1 al 2.5% sobre ingresos hasta 3.5 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que para empezar, pues está bastante cordial, ¿no? Evidentemente, pues vas a tener que empezar a emitir facturas, ya sea a través del portal del SAT o a través de un PAC autorizado. Recordemos que ya aquí en México todas las facturas deben de ser electrónicas. Pero, ¿qué sucede? Digo, yo siento que está bien, ¿no? Ya estás empezando, determinas tu régimen fiscal, RECICO, estamos hablando de que no tendrás pues muchísimos ingresos, entonces puedes llevártela así. Por lo menos ya tienes una estructura, ya tienes un orden, ya sabes que entra el dinero, sale la factura y presentarás tu declaración correspondiente. Vas a necesitar un contador, eso sí, eso dalo por hecho, pero estamos hablando de que es ya un negocio, ya no eres el amateur que graba un video y lo sube y ya está, ya es un negocio. ¿Qué sucede? Pues que obviamente en cuanto empiezan a aumentar los ingresos, pues este esquema de persona física ya no te va a ser tan funcional. ¿Por qué? Porque empiezas a tener más responsabilidades, para empezar, no solo fiscales, sino incluso hasta comerciales. De repente empiezas a contratar gente, ya tienes responsabilidades laborales. Entonces, cuando llegas a un rango de ingresos, si quieres vamos a tomar el parámetro del mismo régimen de simplificado de confianza. Cuando tienes ingresos ya de más de 3 millones al año, pues yo creo que ya vale la pena que empieces a considerar constituir una sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de constituirte como persona moral? Vamos a ver. Si te va en un momento dado de inicio, pues vas a tener que invertirle porque pues tienes que ir ante fedatario público, necesitas socios, bueno, excepto un caso que son unas sociedades que les voy a mencionar, a mí no me encantan, pero existen en México. Vas a tener evidentemente que empezar ya a tributar de forma distinta, tienes otro tipo de responsabilidades, pero también tienes muchas ventajas y aquí te voy a decir cuáles son. Primero, que ya estás separando tu patrimonio. Esto incluso lo deberías de hacer ya hablando en términos de negocio, lo deberías de hacer desde un principio aunque fueras persona física. Llevar una cuenta del negocio, una cuenta en donde van a llegar todos los ingresos y de ahí asignar una cantidad que te corresponde a ti como si fuera un salario que tu mismo negocio te está pagando a ti y el resto pues lo vas utilizando para pagar gastos operativos,
trabajadores llegaras a tener, reinversión, igual se me ocurre pues nuevo equipo de audio y video, programas, software, etcétera. Incluso cierta publicidad, pudiera ser que tú mismo tuvieras que invertir en publicidad para que las marcas se fijen en ti, en fin. Pero bueno, ya teniendo una sociedad, pues esto está completamente diferenciado. La sociedad tiene un patrimonio propio, el cual se va a utilizar y a reinvertir en el mismo negocio, y de ahí pues tú ya verás por qué medio pues vas retirando lo que sería algún tipo de honorario, algún tipo de licenciamiento por las marcas o utilidades vía dividendos. Evidentemente, pues tener una persona moral, una sociedad constituida, pues te da mejor imagen, ¿no? Profesionalmente, pues quedas mejor parado. Si te buscan empresas grandes, van a decir, no, pues ya no es el creador de contenido nada más, ya es una sociedad, trae pues ya un plan de negocio, ya trae estructura. De cierta manera te conviertes en algo más atractivo para tus clientes. Deducciones amplias, eso sí, porque cuando tú eres reciclo no puedes deducir muchos gastos. Aquí sí, como sociedad, pues vas a poder deducir muchísimo y evidentemente irle restando a la base gravable. Planeación fiscal a futuro. ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho, pues ya tú vas a determinar por qué medio te va a llegar el dinero. Puede ser reparto de dividendos, fondos de ahorro, planes de retiro corporativo, fideicomisos, etc. Y el último, facilidad para conseguir crédito. No me encanta tanto, pero sí atraer inversionistas. Hay un tipo de sociedad que precisamente fue determinada con el objetivo de captar inversión, que es la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Entonces, pues son vehículos, no necesitas necesariamente optar por la SAPI, también con una sociedad, una SA, una SDRL lo puedes hacer, atraer inversionistas, socios, gente que quiera pues de alguna manera destinar dinero a tu proyecto. Lo puedes hacer de forma más fácil y más ordenada con una sociedad mercantil. ¿Cuáles son los tipos de sociedad mercantil que usualmente se manejan en México? Y sobre todo pues los que recomiendo los voy a escalar un poco dependiendo del nivel de negocio en el cual tú estés pensando. Primero está la SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Este tipo de persona moral es nuevo, vamos a decirlo así. Tiene la característica de que puede ser unipersonal, no requiere socios, incluso no tienes que acudir ante un fedatario público para constituirla. Te metes al portal de Secretaría de Economía y ahí la constituyes. Todo es en línea. De hecho, dicen, yo nunca he constituido una, que puede ser muy rápido. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta que tiene un límite de ingresos hasta 5 millones de pesos anuales. Entonces, para muchos ha resultado muy atractiva. A mí no me encantan, ¿por qué? Porque los estatutos ya están predeterminados. Es decir, tú te metes a la página de Secretaría de Economía y ahí ya viene el modelo de todo. Entonces, pues prácticamente la Secretaría está diciendo cómo vas a regular tu negocio. A mí no me gusta. Yo en lo personal también de repente he tenido ciertas cuestiones con dependencias de gobierno porque no te aceptan acreditar tu personalidad con el documento que te da Secretaría de Economía. En alguna ocasión, específicamente en Profeco, me dijeron que como la ley señalaba que las facultades debían de constar en escritura pública y no les estabas entregando en escritura pública, entonces pues que no podían ellos recibir tu queja. Digo, son cuestiones, sí se pueden pelear, evidentemente. Ojo, sinceramente tampoco creo que esto sea un impedimento para que de plano desechen este tipo de sociedad. Simplemente les digo porque a mí no me gustan. También tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que aquí es para negocios más pequeños, en donde está muy restringida la forma en cómo entran y salen los socios.
Sobre todo empresas familiares que pues tienen pensado crear un negocio en el cual pues no van a dejar entrar a mucha gente o gente extraña, entre comillas, pues son quienes optan por estos esquemas. Después, la más común, que es la sociedad anónima, que aquí pues sí, evidentemente hay accionistas quienes pues tienen sus títulos accionarios, son títulos de crédito negociables, estamos hablando ya de negocios más grandes. Normalmente, repito, pues es por la que más gente está optando cuando se trata de sociedades mercantiles. Y el otro nivel, que ya se los comenté, pues es la SAPI, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, en la cual te permite tener paquetes accionarios muy diferenciados destinados a ciertos proyectos de inversión. Yo sinceramente les recomiendo que en una SAPI, si están empezando el negocio, no se metan. A final de cuentas, esto es muy importante. Pueden empezar como un modelo de sociedad y después pueden cambiarlo. Pueden empezar con una SAS, de repente convertirla a SDRL o a SADCB o a SAPI DCB, etc. Es decir, no se casan con un solo modelo societario. Y también existen las sociedades civiles, que como su nombre lo dice, pues la idea es que aquí son personas morales que no tienen como objetivo primordial una actividad de comercio. En su caso se podría utilizar porque a final de cuentas se puede manejar un objeto principal como la prestación del servicio de creación de contenido, de publicidad, promotoría, etcétera. A mí no me encanta tanto el tema de las sociedades civiles porque siento que los limita mucho. Es decir, que si ustedes en un momento dado quieren iniciar otro tipo de negocio ya más comercial, por ejemplo, compra y venta de ciertos productos que ustedes vayan pues de repente a desarrollar con motivos. Recordemos que pues el tema de creación de contenido es solamente pues el inicio de lo que puede llegar a ser una cadena de negocios, entonces de alguna manera se estarían limitando. ¿Qué tendrían que hacer? Pues o cambiar el esquema de sociedad civil a una sociedad mercantil o bien pues constituir otra sociedad. Esto, y es muy importante por eso que desde un principio se asesoren, pero se asesoren diciéndole al abogado qué es lo que quieren, cuál es la visión, cuál es el proyecto que tienen para su negocio. Y ya de esa forma, pues él los irá asesorando. Y bueno, ¿cómo se constituye una sociedad? Y aquí digo, tanto mercantil como civil, pues el proceso les puede decir que es prácticamente el mismo. Hay ciertas diferencias en cuanto al fedatario. Primero que nada, pues busca y reserva el nombre. Hay un portal en la Secretaría de Economía en donde tú puedes ingresar con tu firma electrónica, dices me gusta este nombre, lo quiero reservar para mí y quiero que así se llame mi sociedad. Es un proceso relativamente sencillo, no es tan tardado, yo creo que les están tardando unos 10 días máximo en dar resolución. El tema es que luego se puede complicar porque puede ser que el nombre ya esté utilizado. Entonces ahí para que tengan varias opciones, desafortunadamente pues ya por sistema solamente les permite tener una solicitud activa. Mi recomendación es que si van a tener socios, pues que varios intenten distintos nombres para que no pierdan tiempo en eso. Esto también, evidentemente, si contratan a un fedatario o a un asesor, lo puede hacer por ustedes. Después, el acta constitutiva, que es el documento que le da vida a la persona moral. Aquí puede ser, bueno, hay 3 opciones. La plataforma en línea de Secretaría de Economía para la SAS, un notario público, que con él pueden constituir sociedades civiles y sociedades mercantiles, o un corredor público, con él solamente pueden constituir sociedades mercantiles, porque un corredor público tiene fe pública, válgase la redundancia, pero es un auxiliar del comercio, entonces solamente interviene en asuntos mercantiles. Ya una vez van con el fedatario, firman su constitutiva, viene la inscripción en el RFC. Tienen que hacer su cita en el SAT. Mucho cuidado, porque esto normalmente se les pasa.
Para que ustedes les otorguen el RFC, el SAT va a revisar primero que todos los socios estén en el régimen correspondiente. El régimen de reciclo ya no te va a servir, porque aquí ya debes de estar en un régimen que te permita ser socio o accionista de una persona moral. Y además, los socios deben de estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales. Si de repente por ahí llegan al SAT y se dan cuenta de que alguien tiene declaraciones pendientes y está obligado, etcétera, no les van a dar el RFC. Ténganlo muy en cuenta porque esto muchas veces ocasiona dolores de cabeza. Les puedo decir que es un hack porque no es algo eminentemente el que venga así paso a paso en código, en Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera, pero en la práctica detiene mucho a la gente. Ya después que tienen su RFC, pues acuden al banco, ya con toda su documentación, su acta constitutiva inscrita en el registro público, de ahí pues abren su cuenta y ya empiezan con su contabilidad electrónica. Ahí sí, pues necesitan un contador, porque es un contador, tiene que estar precisamente llevando los estados financieros, presentando las declaraciones correspondientes cada mes, etcétera. Entonces, pues esos serían a grosso modo los pasos. La verdad no son tan complicados, tampoco sinceramente es tan caro el constituir una sociedad y me parece que los beneficios pues sí lo valen. Y bueno, pues como ya es una tradición, terminamos con 5 consejos prácticos para que ustedes puedan constituir su sociedad y bueno, determinar si les conviene ser persona física o moral, cómo empezar y cómo ir creciendo el negocio. Punto número 1, proyecta tu flujo de ingresos. Si los contratos que estás firmando, pues tú mismo te vas a ir dando cuenta de cuánto dinero está entrando en tu caja. Entonces, pues ya ahí tú vas a determinar, cuando llegue a esta cantidad, entonces me cambio de régimen o entonces constituyo una SAS o entonces constituyo una SRL o entonces constituyo una SAPI. O bueno, o voy cambiando, ¿no? Eso ya se los expliqué, pero me parece que queda muy claro. Punto número 2, cuida la relación sueldo y dividendos, de donde vas a comer. Recuerda, tú comes de lo que el negocio te paga, no del negocio, ¿no? Si de repente pues ya tienes constituido tu negocio y de lo que está en la caja de la sociedad o en la caja que tú destinaste en la cuenta bancaria para el negocio, pues de ahí no se vale que saques para el restaurante, que saques para el videojuego, que saques para la bicicleta, etcétera. No, debes de tener 2 cuentas bien diferenciadas, negocio, persona física. Tú comes de acá, tus lujos, tus gustos vienen de acá. Aquí es todo reinversión, todo pues cumplir con obligaciones comerciales, laborales, etcétera. Es muy importante que determines y te asesores para ver cuál es la forma en que más te conviene recibir este dinero, repito, a esta cuenta de la que comes, para que pues tengas menores cargas fiscales. Asesórate con un contador. Punto número 3. Contrata a asesores especializados en economía digital que conozcan cómo funcionan y cómo pagan, pues eso es muy importante, plataformas como YouTube, AdSense, Twitch, etcétera, porque cada una tiene sus particularidades. Ojo, estamos hablando de diversos canales por los que te llega dinero, ¿no? Puede ser que de repente tengas muy buenos ingresos a través de una cuenta de YouTube. Eso también es muy importante que vayas sabiendo cómo te está llegando, cuánto tienes que tributar y pues de qué manera puedes disminuir la carga fiscal de lo que te llega por ese negocio. El tema con los clientes, la verdad es que es más sencillo, porque tú entregas tu factura y de ahí pues tú irás también deduciendo ciertos gastos necesarios para el negocio. Una contabilidad es la del negocio, otra contabilidad es la tuya. 4, que esto se los he dicho ya muchas veces en episodios anteriores y se los repito, protejan su marca antes de lanzar la empresa y también sus activos intangibles, protejan su imagen, protejan sus contenidos, toda la propiedad intelectual. ¿Por qué? Evidentemente porque aquí también separan persona física, influencer, creador de contenido, del negocio. A ustedes como persona física les pertenece
toda esta propiedad intelectual. Y hay esquemas, ya que el negocio escala, cuando la empresa ya tiene cierto crecimiento, hay esquemas muy buenos, fiscales y financieros, para trabajar con este activo intangible. Entonces, desde un principio es importante que estén protegiendo toda su propiedad intelectual. Punto número 5, que es un poco redundante, mantengan las finanzas separadas desde el primer día. Negocio, persona física. Negocio, influencer. Empresa, influencer. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Es muy importante que lo hagan desde un principio, que están pues, ingresando pues menos, porque si empiezan con este orden, ya posteriormente va a ser muy, muy sencillo continuar con eso. Y bueno, pues ese fue un vistazo a grosso modo. Simplemente nos estamos asomando en cuáles son las mejores estructuras para su negocio como creadores de contenido. Recuerden que esto solo son cuestiones informativas, no lo tomen como una asesoría profesional. ¿Por qué? ¿Y por qué les insisto que acudan con alguien especializado y alguien que los conozca, alguien a quien le puedan exponer su plan de negocio? Porque cada situación es distinta. Ustedes tienen ciertas particularidades, ciertas cuestiones que quieran cuidar. Se me ocurre de entrada, pues hay creadores de contenido que tienen familia, que ya tienen hijos, que ya se casaron. Hay quienes no, hay quienes están solteros, que son muy jóvenes. Hay creadores de contenido que ya tienen más de 40 años. Hay otros que empiezan a los 18, incluso hasta menores de edad. Siempre todo es muy particular. Entiendan que no hay generalidades aquí. Todo se tiene que adaptar a sus necesidades. Muchísimas gracias por escucharme. Me encantaría escucharlos a ustedes. Ya lo saben, me encuentran en mis redes. Yo soy Juan Pablo Chávez. Gracias por su atención.